Bueno, ¿cuáles son los votos, Daniel? ¿Cómo está esa cuenta hasta ahora, ¿no? En el Senado por el tema aborto. Bueno, primero en la Cámara de Diputados hay una interesante nota de la Soria Guadalupe en La Nación ahora, donde da cuenta que de 257 diputados, 107 serían verdes, están a favor, 100 celestes en contra y 49 que están indecisos. De todas maneras... Los indecisos son siempre verdes. En general, las proyecciones dicen que en diputados se va a aprobar, se le va a dar media sanción al proyecto que acaba de enviar para extraordinarias el Poder Ejecutivo. El problema está en el Senado. En el Senado tenés 36 votos seguros que son celestes, que son la mitad de los 72 senadores. Y tenés 32 verdes. Hay 4 que están indecisos. 2 de los indecisos decían que solamente podían cambiar su voto si el proyecto decía que se podía interrumpir el embarazo hasta la semana 12. El proyecto dice hasta la semana 14. Por lo tanto, eso puede ser un problema. Se puede cambiar el proyecto también, se puede modificar el Senado y volver a diputados. Puede volver a diputados, se puede modificar. El tema es que vos tenés 36, 32 y 4. Un escenario probable, que vamos a suponer que convenzan a estos 4 indecisos a votar a favor, un empate en 36 y Cristina tenga, como la tuvo Jobos con el voto de la 125, que es desempatar el tema de la ley votación, de aborto, la votación. Cristina cambió de opinión, antes estaba en contra, ahora dijo que su hija Florencia la convenció y está a favor. Pero el problema es que la información que nosotros tenemos, que senadores peronistas que están en contra del aborto dicen que Cristina les dijo, voten a conciencia. O sea, no presionó al bloque del senador del Frente de Todos para cambiar ese voto. O sea, acá no va a correr la disciplina. Por ahora, Cristina yo creo que la clave es si Cristina va a militar la legalización o no. Digo, ella ya ha dicho que va a votar a favor de la legalización. ¿La va a militar? ¿Se lo va a poner al hombro este tema como un proyecto del gobierno que ella haga propio o no? Ahora, si no porque sale... un tema clave, porque estamos haciendo este poroteo de números considerando que están todos los senadores sentados para votar. Votan, claro. Porque lo que bien puede pasar, que ha pasado en otras ocasiones, es que alguien decida ausentarse invitado por ejemplo, por Cristina Kirchner, si ella quisiera, como decíamos, militar este proyecto. Entonces, cuando hablamos de todos estos votos celestes, ¿qué pasa si alguno de esos votos ese día no está presente y se ausentan? Porque es mucho más fácil eso que pensar que alguien vaya a cambiar el voto. Ahora, entonces, con una mayoría tan ajustada, lo que yo creo es que una decisión... ¿Quiere Cristina empoderar a Alberto? Bueno, por eso con el colectivo verde, con la gente con el progresismo. Eso es lo que yo le quiero preguntar. ¿Quiere Cristina eso? Bueno, no, y si todo está, se define en el Senado, digamos, en definitiva, ahí va a estar claro, digamos, para aquellos que impulsan el proyecto, que si no sale en el Senado, la decisión fue de Cristina Kirchner. Jorge Jacobe, buenos días. Buenas noches. ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Yo no lo escucho. A ver si me pueden poner mejor retorno. Yo te escucho bien. Ahora sí. Jorge, nos preguntábamos acá si Cristina va a ser presidente en el proyecto del aborto, si va a patear a favor, en contra. ¿Cómo lo estás viendo vos? A ver, yo creo que es claro lo que decían recién, digamos, va a ser presidente en el caso de que tuviera que desempatar. Después me parece que la discusión transcurre por 2 canales diferentes. Por un lado, lo que sucede en la opinión pública con este debate y por otro lado, lo que sucede en el sistema político. Y en esa opinión pública tomadas como votantes, digamos. Yo lo voy a tratar de ordenar de esta manera. El año pasado, cuando inició el debate, cuando se votó por primera vez, hubo un espíritu del tiempo que favoreció a los verdes, digamos, que hicieron la irrupción, y entonces los celestes se vieron, te diría, avergonzados de sostener sus propias posturas. Pese a haber perdido la votación en el Senado, los verdes entendieron perfectamente que en casi ningún país del mundo esta ley se aprobó en la primera arremetida. Entonces ellos lo vieron como un triunfo. Ganar en diputados y perder en senadores lo vieron claramente como un triunfo y configuraron una idea que la próxima vez que lo empujamos, la segunda o la tercera, el tema pasa. Eso es lo que han tenido en la cabeza en términos estratégicos hasta ahora. En el medio, lo que sucedió es que los celestes salieron de la vergüenza y están argumentando de otra manera y están contrapesando la discusión. Hoy es una discusión donde claramente hay 2 partes que tienen argumentos que son absolutamente atendibles, amén de a cual cada uno de nosotros quiera adherirse. Eso es lo que sucede en términos de opinión pública, que de vuelta entonces está dividida. ¿Lo tienen medido ustedes? Todo el sistema ¿Lo tienen político. medido? ¿Cómo? No, todavía no medimos. Okay. Todavía no medimos, las mediciones que tenemos son del año pasado, que por supuesto no tienen mucho sentido, digamos, porque ha corrido mucho agua abajo del puente, pero en breve vamos a tener información de refresh al respecto. Ahora, ¿por qué el gobierno manda para adelante
en medio de esta situación de pandemia y de crisis económica y social y demás, ¿por qué manda para adelante este tema? Y me parece que hay que entender lo siguiente, Pancho. Claro. La discusión por el aborto va a partir de vuelta a cada uno de los bloques. ¿Okay? El oficialismo va a votar dividido, Cambiemos va a votar dividido, Juntos para el Cambio va a votar dividido. Es decir, cada uno va a votar a conciencia, como pasó la vez pasada. Pero el kirchnerismo sabe perfectamente que el 35% del electorado que tiene Cristina lo tiene sí o sí, lo tiene duro, lo tiene aunque ellos hayan votado para un lado o para el otro. ¿Okay? Es decir, la gente, amén de cuál sea la posición de Cristina y de sus senadores y de sus diputados, va a ir a votar por Cristina. ¿No pierde votos el kirchnerismo si no sale la ley, Jorge? No, en ese núcleo duro, el 35%, ¿no se resiente el kirchnerismo si no logra aprobar la ley? No se resiente con lo del aborto y no se resiente con 2 o 3 temas. De 10 temas que el kirchnerismo le plantea a la sociedad, incluso a su propio público, ese mismo público puede estar en desacuerdo con 3 de esos 10 temas y sigue votando ahí. Por ejemplo, no estuvo de acuerdo con la cuestión de las tomas y no estuvo de acuerdo tampoco con la cuestión de la liberación de los presos. Y sin embargo van a ir a votar a Cristina. Lo que no Cristina los diga, pierde, van y eso hagan. querés decir. Claro. Ahora, no los pierde de ninguna manera. Juntan los tacos y van. Si ella dice votenme a mí, la votan. Si ella dice voten a Scioli, lo votan. Si dice voten a Alberto, lo votan. Si dice voten a un POTUS, van y lo votan. Perfecto. Así que hay un 35% que por más que arriesguen, no lo van a perder. Y entonces lo que hacen es despelotar a la oposición. Porque en la oposición esto sí probablemente haga algún nivel de ruido y hasta te diría de daño, ¿no? Y puede pasar que alguien de la oposición sea verde, pero diga, en realidad esto va a debilitar al gobierno y entonces me abstengo. ¿Eso puede ocurrir o no? A mí me parece que de la principal parte de la oposición, lo que hoy sería Juntos para el Cambio, vamos a ver exactamente el mismo comportamiento que ya vimos. Lo importante es, de los pequeños grupos políticos que están surgiendo de características liberales o relacionados con el discurso de la libertad, algunos de los cuales son bien celestes, si el kirchnerismo los sube al ring y les da volumen para que dividan el voto opositor de las elecciones del año que viene. Hoy por hoy, Pancho, el 54% de los argentinos dice que quiere que el gobierno pierda las elecciones, contra un 35% que quiere que gane. Entonces, el único objetivo del gobierno de acá hasta las elecciones va a ser buscar herramientas para despelotar ese 54% y tratar de atomizarlo lo más posible, ¿no? Jorge, aprovecho que te tengo. El tema del proyecto de hoy, del aporte extraordinario solidario, ¿vos le ves una justificación económica o es un caramelo para la parte más progresista del Frente de Todos en medio del ajuste? Mira, una justificación económica me parece que no hay. Argentina se ha convertido en un país donde estamos encerrados en discutir cómo nos organizamos para ser cada día más pobres, digamos. Si no gobernara Alberto y gobernara Del Caño y nos sacara a todos y lo repartiera por partes iguales, si haces los números te queda claro que este sería un país de pobres, no sería un país de clase media, de modo tal que la discusión por la distribución de la riqueza es siempre una trampa. No hay otra forma de salir de este pozo que producir más. Ahora, el gobierno también, para una parte del electorado que todavía está indeciso y que va a estar indeciso hasta el fin de las elecciones, tiene que tratar de mostrar que es sensible y que tiene algún plan para sacar a la gente de su dolor. Y no deja de ser una fantasía, pero es así, es lo único que pueden hacer. Un plan no hay. Hay alguna medida que te puede parecer más loca o no, pero es lo único que se animan a plantear. Jorge, te llevo de nuevo al tema del aborto. Más allá de una proyección nacional, acá lo que hay que fijarse es la opinión pública, cómo se comporta distrito por distrito. Por ejemplo, los 3 senadores de la Ciudad de Buenos Aires van a votar a favor, los 2 de Juntos por el Cambio y Mariano Recalde, que es de Frente por la Victoria. Pero no pasa lo mismo en el interior, en el NOA o en el NEA, vota menos gente, son poblaciones más chicas, pero son 3 senadores por provincia. Y ahí la presión social, que donde tengo entendido está en contra del aborto, va a ejercer presión sobre el voto de esos senadores, sobre todo si agarramos a uno indeciso. Es un sistema, Daniel, absolutamente injusto en ese sentido, porque si 3 senadores de una provincia votan verde o votan celeste, no están representando ya de cuajo lo que está sucediendo en esa provincia. Las cosas estén 50-50 o 66-33, tendrían que votar por lo menos 2 y 1. Déjame preguntarle está Javier Milei con nosotros también. ¿Llegan a recaudar esto que se propone el gobierno de 300.000
por este impuesto extraordinario? Pero, a ver, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Discúlpame que no te saludé. A ver, yo digo, me parece que... ¿Cómo estás, Javier? Independientemente de la discusión de si lo junta o no, que no los va a juntar, pero al margen de eso... ¿Por qué decís que no lo va a juntar? Porque no le dan los números y cada vez que te mandan un paquete fiscal termina recaudando mucho menos porque siempre omiten el efecto que implica sobre distintos aspectos de la actividad económica, donde la terminan lesionando. Ahora, este proyecto tiene, digamos, varios problemas. De vuelta, tenemos un problema inconstitucional, porque es un problema de doble imposición. Vos tenés un problema de que ya tenés bienes personales y además le vas a poner impuesto a la riqueza. Sí, o ponerle el nombre que quieran, digamos. De vuelta, digo, doble imposición. Además, tiene un problema, otro problema no menor, que golpea sobre los activos y no sobre el patrimonio, con lo cual es una locura, porque si vos estás muy apalancado, tenés mucha deuda, quizás te pueden reventar, por decirlo de alguna manera. Ese es el primer punto. Segundo, transitorio en Argentina es mentira. ¿Sabés cómo arrancó el impuesto a la ganancia? En los 30, como transitorio. Cheque. Bueno, Cheque en el 2001. Bueno, mira, justo por eso estaba haciendo el listado. Ingresos brutos arrancó transitorio. Otro más, el IVA, te dijeron que te lo llevaban del 13 al 16, del 16 al 21, todo era transitorio, no bajó nunca. Las retenciones eran transitorias, no te las bajaron nunca, con lo cual es una mentira. O sea, el político, como es un chorro el político argentino, es un chorro, así, es un chorro. Una vez que descubrió una forma de sacarte guita, no te la saca más. Por eso Argentina, ¿me entendés? Tiene 170 impuestos, 69.000 regulaciones. O sea, vos decís que esto se va a renovar el año próximo. Pero no tengo duda, o sea, digo, el político cuando descubre una forma de sacarte el dinero no te la devuelve más. Ese es un clásico. Y después están los problemas vinculados a la economía. Digo, el primer problema esencial en lo económico es moral. Digo, ¿quién acá está de acuerdo de tratar de modo desigual frente a la ley y a la gente? ¿Quién está a favor del robo? Bueno, porque eso es tratar desigualmente a la gente frente a la ley y es un robo, porque los impuestos te los sacan a la fuerza, o sea, no es que los pagás voluntariamente, por eso se llaman impuestos, pero además, sí, digamos, estás tratando de modo desigual a la gente. Y la realidad es que la gente no tiene plata porque sí, salvo que, digamos, es un chorro, pero si es un chorro tiene que ser condenado. Entonces, ¿cuál es el punto? Si el tipo se ganó honestamente su dinero, o sea, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, no lo tenés que castigar, lo tenés que premiar. Y cuando vos lo castigás, ¿sabés lo que te va a pasar? Se te van a ir los empresarios, se te van a ir a las empresas, no te va a invertir nadie. Entonces tiene varios problemas, porque castiga el proceso de acumulación de capital. Suponete lo siguiente, yo tengo una empresa que hace pozos. Si vos tenés una retroexcavadora, los sueldos que podés pagar, ¿son altos o bajos? Son altísimos porque es una productividad enorme. Ahora, si vos tenés palas, el sueldo que vas a pagar es una miseria porque no podés pagar más que eso. ¿Me comprendés? Entonces, ahora, si vos castigás el capital, ¿qué pasa? El capital se va. Si el capital se va, lo que va a pasar con la productividad del trabajo va a ser menor. Por ende, los salarios van a ser miserables. Por ende, digamos, va a ser todo más pobre. Y en términos dinámicos también. Porque si vos, o sea, vos hoy generás un determinado nivel de ganancia, pero cuando vos lo generaste, después lo acumulaste, que en el medio pagaste un montón de impuestos, pagaste impuestos a la ganancia, encima te cobran, después porque los retuviste, te cobran, no sé, si lo pones a interés, renta financiera, si te lo guardás, son bienes personales, bueno, te revientan impuestos por todos lados. Ahora, te van a sacar más. Por lo tanto, el proceso de acumulación queda golpeado, por ende, digamos, o sea, estás castigando el crecimiento. Es decir, si seguimos haciendo estas cosas, no crecemos más. Argentina no crece desde el 2011. A ver, si yo tomo 2002, 11, 2019, el PBI cae 0,5. Y si lo tomo hasta el 2020, tengo 1,5 de promedio de caída. O sea, es un escándalo, cada vez estamos peor. Y en el medio subió la población, sí, 10%. O sea, con lo cual estamos, en términos per cápita, es desastroso. Te quiero preguntar ahora, y Jorge también, si te quedás unos minutos, ¿qué les parece la reunión entre Cristina y Redrado? Me lo contestás en unos instantes. Mirá cómo te comía. Bueno, Daniel tiene algo importante para decirnos. Así es, Pancho, una buena noticia. Les presentamos LN Propiedades, un nuevo producto con la información más completa del mercado inmobiliario. La Nación presenta LN Propiedades, la mejor información sobre el mercado inmobiliario, indicadores de la industria, herramientas para conocer el valor de una propiedad, sus gastos de escritura y qué se necesita para iniciar un contrato de alquiler. Además, las propiedades recomendadas por las principales inmobiliarias. Todo esto y mucho más en LN Propiedades. ¿Se acuerdan el inquilino compulsivo de la casa de Cariló? Vamos al corte, mírenlo. Si ganaras al infierno
por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Zabalé, Zabalé, la culpa es de este pueblo sabalero. Que todo el mundo grite, dale negro, aea, yo soy sabalero, aea, sabalero, sabalero, aea, yo soy sabalero, aea, sabalero, sabalero. ¡Vámonos, pibes! Bueno, ya está Diego Cabot acá sentado, ahora vamos a hablar de este proyecto, pero había quedado una pregunta pendiente para Javier y para Jorge, que también está en línea. Redrado reunido con Cristina Kirchner. A mí me sorprendió, Javier, ¿a vos no? Mira, a ver, acá en política son capaces de hacer cualquier cosa, ¿sí? Es el arte del camaleonismo, por decirlo de alguna manera. Ahora, la verdad es que Redrado, digo, no es garantía de nada. O sea, Redrado es un economista del montón, digamos que siempre se ha conectado muy bien políticamente y eso le ha permitido tener buenos cargos, pero no es un gran economista. Bueno, pero el mercado no lo ve como un extravagante. Bueno, está bien, digamos, o sea, a mí no me importa, digamos, los niveles de extravagancia, a mí me importa si sabe o no de teoría económica. En el aspecto de teoría económica está flojo, bastante. O sea, primer punto. Segundo punto, o sea, las ideas que propone Redrado sí son muy grandilocuentes en los títulos, pero son muy flojitas y vacías de contenido. Y los economistas como Redrado son parte del problema, no son parte de la solución. Jorge, ¿cómo lo viste? ¿Fue una provocación? ¿Fue al revés un gesto, Alberto? Yo creo que es más de la misma estrategia. No voy a hacer una evaluación económica, como hace Javier, porque no soy economista, voy a hacer una evaluación política. El kirchnerismo viene tratando de utilizar desde el fin del mandato, del segundo mandato de Cristina, chivos expiatorios. ¿Okay? Es decir, alguien para poner a cargo de un tema que va a explotar prontamente y después echarle la culpa. Lo intentaron primero con Scioli, con Zanini soplándole la nuca. Después lo intentaron con Alberto, con Cristina soplándole la nuca, y me parece que esta operación va a ser la misma. Finalmente, Cristina y su 35% lo que hace es buscar personas a las cuales echarles la culpa de lo que va sucediendo, mientras gana tiempo para hacer en el gobierno lo que realmente vino a hacer, ¿no? Jorge, muchísimas gracias. A ustedes. Diego Cabot, buenas noches.